Saludo con mucho gusto a la vicerrectora de la Unidad Regional Centro de la Unison, Luz María Durán Moreno. Vicerrectora, buenos días, gusto de saludarle. Muy buenos días, Karina. Mucho gusto también de saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias. Pues cuéntenos cuál es la actualización. Sabemos que, han sido momentos, días y horas difíciles. Se activa este protocolo. ¿Cómo vamos en la actualización de este caso, por favor? Sí, cómo no. Efectivamente, pues fue un fin de semana un poco complicado, difícil, pero afortunadamente todo está bien, con tranquilidad. Lo que hicimos el fin de semana pues fue reunirnos todas las áreas de la institución que tenemos que ver con estos casos, con estas situaciones pues un tanto atípicas y extraordinarias, ¿no? Porque si bien pues la universidad pues es muy grande, muy compleja, tú la conoces muy bien, nuestro ambiente universitario, pero finalmente son eventos extraordinarios que han estado sucediendo. Entonces lo que hicimos pues fue activar este protocolo, reunirnos las áreas, delimitar en qué ámbitos participábamos todos nosotros y bueno, lo más importante, y ahí me voy a centrar, es cómo hicimos el contacto con la familia del estudiante para verificar que efectivamente él estaba bien y que no había nada de qué preocuparse. Hablamos con los padres estaban con él y estuvimos y bueno, ellos ya nos aseguraron que efectivamente no había sido nada de lo que se decía, es decir, el mensaje que se mandó pues no correspondía realmente con lo que al final se entendió como algo muy fuerte que iba a suceder en la universidad, pero bueno, no tenía nada que ver con eso. ¿Y a qué se referían, vicerrectora? Disculpe que haga una pausa en este punto. Lo que entiendo es que lo que alerta o se malinterpreta o pudo haber malinterpretado es este audio que lanza como advertencia un compañero que poníamos, por cierto, ayer. Este audio es el que distorsiona la información y que no se trataba aparentemente de un hecho o que pusiera en riesgo a estudiantes o a la comunidad universitaria. Así es, fue un audio donde un compañero les dice al resto del grupo que dice este estudiante que el lunes va a hacer algo, así voy a hacer algo el lunes, pasará algo. Pero nunca dice qué, ¿no? O sea, nunca dice va a haber un tiroteo como tal, pero sí le dice no vayas porque te estimo. En ningún momento, Karina. Uh-huh. La Defensoría de los Derechos Universitarios ya está recabando toda la información de los mensajes, de audios, y en ningún momento de lo que se ha revisado y se está investigando se habla de una amenaza a la comunidad universitaria con un tiroteo. Jamás se menciona eso. Esto pues se va, es como una bola de nieve, ¿no? Va a pasar algo y después al final terminan diciendo que va a ser este hecho violento. ¿Y a qué se refería, vicerrectora, cuando iba a pasar algo? ¿A qué se refería? ¿Ya indagaron y confirmaron a qué se refería con eso que iba a pasar por parte del alumno? ¿Qué iba a hacer? ¿A qué se refería? Ajá. Bueno, en la plática que ellos tienen, finalmente no se dice específicamente qué va a hacer, pero en uno de los textos es algo de mi persona, es algo que yo voy a hacer, pero nunca especifica qué es lo que va a hacer. Pues él estaba, pues no sé, enojado, molesto, una reacción de enojo y de molesto. Con una maestra. Con una maestra, efectivamente. Era un caso que ya se estaba atendiendo en la Defensoría de los Derechos Universitarios. Sí. Ya había estado el estudiante con sus padres, porque eso hace la Defensoría cuando hay un problema, los llama, le pide la declaración de las partes y sobre eso se empieza a trabajar. Entonces ya estaba este proceso cuando efectivamente sucede lo del audio y genera pues lamentablemente genera una crisis como la que tuvimos. Ajá. En donde pues intervienen las redes, los medios de comunicación, todos, ¿no? De alguna manera tenemos una responsabilidad de lo que estamos compartiendo como información. Sí, nada más no me queda claro si ya en las entrevistas, entiendo que hay un antecedente de días atrás, que ahorita quisiera ahondar un poquito en esto, pero cuando ya se logran hacer estas entrevistas después de esto, de lo que sucedió, ¿ya dijo el estudiante a qué se refería, la persona implicada o el estudiante, a qué se refería con lo que iba a pasar el lunes?
¿Ya aclaró No, a qué se refería? es que las entrevistas, Karina, fueron antes. Era un conflicto que se había dado en el salón, Sí. ¿no? Entre la maestra y él, Ujú. y fueron antes. Entonces después aparece el audio, Sí. pero él en pláticas donde en algún momento se comunica con la defensora de los derechos universitarios, él le dice que no tiene nada que ver con eso, que no se refería, por supuesto, a nada de eso, porque nunca ni siquiera lo había pensado él, ¿no? Ujú. Entonces, te digo, más allá de lo que de esta frase que se retoma y se hace, Viral. se magnifica y se crea un ambiente de inseguridad, de alerta, etcétera. Pues bueno, esto nos generó, ¿qué hicimos? Pues prepararnos nosotros, ¿no? Hablar, así como te digo, con las familias, seguridad. Ayer en la mañana tuvimos una reunión con su grupo, el Sí. grupo de estudiantes de primer semestre, para que informarles lo que estábamos haciendo, lo que había pasado, lo que se había generado, y fue también la psicóloga de CATIC para tener una sesión posteriormente con ellos para trabajar todo este tema de las emociones. Sí. Entonces, en ese sentido estamos atendiendo el caso. Se trabaja entonces como un manejo de emociones o un mal manejo de emociones, hay un problema de salud mental, y qué va, o si nos puede confirmar, y qué va a pasar sobre todo, porque entonces viene la otra parte de que el estudiante tiene sus derechos y obviamente quiere seguir estudiando y que no haya un estigma por parte del resto de los estudiantes o del personal. Sí, mira, lo que el procedimiento de la Defensoría es pedir un diagnóstico médico. Precisamente ayer el psicólogo de la Universidad de Sonora lo acompaña a él y a sus padres para una atención médica, para que haya un diagnóstico, y cuando nosotros tengamos la información suficiente, pues se verá esa situación, ¿no? De qué es si él se encuentra pues en condiciones para continuar en nuestra universidad. Nosotros hemos estado diciendo, bueno, que tenemos que somos una universidad inclusiva, y, claro, y así somos. Pero en este caso, cuando se presentan, así como te digo, estos casos extraordinarios como el de este fin de semana, lo que hacemos es revisar el caso y ver entonces las posibilidades de continuar en la universidad. O sea, se tomará una decisión todavía, no se sabe, dependerá del diagnóstico. No, todavía no. O sea, hay posibilidades de que sí o que no siga estudiando la Unison. No tenemos ahorita información, se está recopilando toda la información por la Defensoría, y cuando tengamos toda la información, pues se dará a conocer, ¿no?, la situación. Sí, como el veredicto. Yo quiero retomar uno de los párrafos del comunicado, donde reconoce la Unison que la persona que generó dicha información sí es un estudiante de esta casa de estudios, que es de biología, entiendo, de primer semestre, ¿no? Sí. Ok, y paso al segundo punto. Dice, dada la seriedad del tema, las autoridades universitarias, a través de la vicerrectoría, con quien platicó con la titular de la Unidad Regional Centro y la Defensoría de los Derechos Universitarios, ubicaron a la persona en cuestión debido a que tiene registro de un proceso en la Defensoría de los Derechos Universitarios que derivó en la generación de medidas de prevención y protección. Ahorita nos explicaba la vicerrectora que había un antecedente, obviamente por esta situación, que entiendo pasó días atrás, y cuando hablamos de un proceso o este registro de un proceso en la Defensoría, si nos puede especificar a qué se refiere explícitamente, vicerrectora. O sea, ¿había una situación ahí de inconformidad del estudiante, de enojo, de molestia o de problema con una maestra? ¿A eso se refiere este proceso? Sí, a eso se refiere. La Defensoría de eso se encarga. Cuando hay problemas, conflictos entre los integrantes de la comunidad universitaria, pues una comunidad, imagínate, enorme, de esta magnitud, tenemos que tener una instancia de este tipo. Entonces, lo que se hace es ir allá. Efectivamente, había algunos problemas ahí que se estaban presentando en el aula. ¿Qué pasó? ¿Qué derechos se le vulneraron al estudiante como para que fuera a Defensoría de los Derechos Universitarios? Bueno, no, el proceso inicia porque la maestra se siente pues molesta, incómoda, porque a veces había momentos de hablar muy fuerte, de decir a veces palabras que no eran las correctas, etcétera. Entonces va, y cuando una persona, un profesor o un estudiante se siente así, va a la Defensoría, por eso va la maestra,
y luego llama al estudiante la defensora y le toma la declaración. Ok, la que pone la queja, perdón que interrumpa, vicerrectora, la que pone la queja es la maestra contra el alumno. Así es. Ok, y luego ya Defensoría le habla, así procede. Digo, a mí nunca me tocó afortunadamente pasar por un proceso como esto, pero quiero comprenderlo para que nuestro auditorio también lo comprenda. Entonces llama Defensoría al estudiante en cuestión y obviamente se le toma su declaración también o su postura. Así es. Y esto resultó, ¿dejó ya de ir a esa clase de la maestra de esa clase o qué pasó? Inmediatamente. Sí, es una medida de protección. Cuando yo hablo de medidas de protección son estas. Por ejemplo, si hay un conflicto y las dos partes están en un aula, en un salón, se suspende la asistencia de una de las partes. En este caso, la maestra dejó de estar en ese grupo hasta en tanto se resolviera la situación. ¿Cuándo dejó de estar en ese grupo? ¿Desde qué días o fechas hablamos? ¿La semana pasada? Estamos hablando del 27 de septiembre. Es reciente esto, es muy, muy reciente. Okay. Y bueno, y a partir de eso, pues se suspende estas clases para poder aclarar los hechos y que no conflicto crezca, ¿no? Es lo que esa es la medida. La otra medida es que se les pide, por ejemplo, al estudiante que no se comunique con la maestra directamente ni a través de otras personas, hasta que se tenga claridad sobre el conflicto y la responsabilidad que se tiene del mismo. Ok, a eso nos referíamos con este antecedente, pues que no nos quedaba claro, venía en el comunicado, pero no comprendíamos. Ya nos explica entonces la vicerrectora. Comprendo que ahorita entonces, no se minimiza la situación, se toman el protocolo se activa, sí o no, y ya se investiga y ahorita podemos decir que la situación generó ausencias esto, vicerrectora, definitivamente. Sí, claro, es muy normal, ¿verdad? Es muy normal esto, sí generó ausencias, pero yo estoy segura que el día de hoy, pues eso ya se va a empezar a normalizar porque este ambiente de alerta, pues generó muchas dudas. Nosotros nunca bajamos la guardia, estuvimos con la seguridad y con todas las medidas que ya comenté. Entonces, pero yo creo que a partir de hoy se va a regularizar esa situación. Ayer precisamente un punto muy importante para nosotros era trabajar con este grupo de estudiantes y decirles, hacerles sentir que estuvieran tranquilos, que estuvieran seguros. Y bueno, y así se quedaron ese día en casa. Y sobre todo también padres de familia. Con esto ya son 2 incidentes este año. Recuerdo el del joven con una supuesta arma, en la Unison, una arma de postas, por cierto, que grababa un video musical. Pues han sido 2 hechos, vicerrectora, que han puesto pues con las antenitas rojas, la seguridad de la institución, definitivamente son hechos extraordinarios que nos han generado aquí una situación pues de crisis, le podemos decir. Son hechos diferentes, pero ante ambos pues hemos coordinado, ¿no?, para poder atender este tipo de conflictos. Es una universidad pues muy grande, con muchísima gente, y que pues tú la conoces muy bien, como somos, muy compleja, pero que bueno, atendemos los eventos de este tipo, nunca minimizamos. Y bueno, afortunadamente todo parece que vuelve a la normalidad. Muy bien. Yo le agradezco que nos haya tomado la llamada. Estaremos atentos a esta resolución que comprendo se tomará pues en los próximos días o las próximas horas tras este diagnóstico que se haga por parte del área correspondiente, del área del diagnóstico médico que hará la universidad y ya pues la decisión que tomará en relación pues con este caso, con este alumno. En tanto le deseo bonito día, por ahí andaré hoy a mediodía por rumbos de la Universidad de Sonora, así que le mando un abrazo. Gracias, vicerrectora. Un abrazo también para ti. Gracias. Saludos.